¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente vio Enoc cuando el cielo se abrió delante de él? Existen misterios que atraviesan los siglos con un peso espiritual tan profundo que nadie ha conseguido explicarlos por completo, y tal vez este sea el más impresionante de todos. Imagina una visión tan poderosa que no solo transforma una vida, sino que redefine cómo entendemos el mundo espiritual. Enoc no solo vio ángeles, no solo escuchó la voz divina, fue testigo de algo que desafía todo lo que creemos saber sobre el cielo. ¿Y si lo que él vio también fuera una advertencia para nosotros hoy? Relatos antiguos describen el instante en que una luz intensa comenzó a envolver a Enoc, una luz tan viva que parecía latir como si tuviera un corazón propio. Aquella luz no era un simple brillo, sino una presencia que respiraba, se movía, buscaba, juzgaba. Enoc comprendió de inmediato que no estaba ante un fenómeno natural, sino frente al propio umbral entre el cielo y la tierra, y cuando sus ojos se encontraron con esa luz, algo dentro de él se abrió, como si un compartimento secreto del alma hubiera sido revelado. Sabía que estaba a punto de entrar en una dimensión donde ningún humano común había pisado jamás. Los textos más antiguos narran que, cuando aquella luz envolvió su cuerpo, Enoc no sintió miedo, sino una extraña familiaridad, como si ya hubiera estado allí antes, como si ese fuera su verdadero origen. La visión lo atraía, no con violencia, sino con una suavidad que parecía susurrar su nombre. El aire a su alrededor se volvió ligero, el tiempo pareció desacelerarse, y el suelo bajo sus pies comenzó a perder forma. Intentó tocarlo, pero su mano atravesó la superficie como si rozara la niebla. Todo lo sólido desaparecía, y solo la presencia divina permanecía firme como un cimiento eterno. Mientras intentaba comprender lo que ocurría, Enoc se dio cuenta de que ya no era un observador, sino parte misma de la visión. Su cuerpo ascendía, su conciencia se expandía, y cuanto más alto era llevado, más claro se volvía el propósito de aquella revelación. Vio portales, círculos de luz, seres que no se movían como humanos, sino que deslizaban en un silencio absoluto, como si cada gesto contuviera siglos de sabiduría. No hablaban con palabras, sino con impresiones, pensamientos, vibraciones que tocaban directamente el espíritu, y cada mensaje grababa algo eterno dentro de él. A medida que ascendía, Enoc comenzó a escuchar un sonido que no era sonido, un coro que no vibraba en el aire, sino dentro de él, como si su propio corazón estuviera sintonizado con una melodía celestial. No era música como la conocemos, sino una secuencia de armonías tan puras que su alma parecía flotar con ellas. Intentó comprender, pero entendió que aquello no era para comprenderse, sino para sentirse. Era como si el cielo hablara un idioma que solo el espíritu reconocía, un lenguaje que no se traduce, solo transforma, y entonces, ante la visión más brillante de todas, Enoc entendió algo que pocos hoy aceptan: el cielo no es solo un lugar, sino un estado, un nivel de conciencia, un espacio donde todo se ve con absoluta claridad, sin máscaras, sin sombras, sin ilusiones. Y lo que vio a continuación cambiaría para siempre la percepción humana sobre el mundo espiritual, una revelación que seguiría desarrollándose en los siguientes momentos, como verás ahora. Cuando Enoc fue elevado al primer nivel del cielo, la sensación que lo envolvió no fue miedo, sino una extraña familiaridad, como si su alma reconociera un lugar que su cuerpo jamás había visto. El aire vibraba con una vida consciente, como si cada partícula lo observara con un propósito. No había un sol, pero todo brillaba con una claridad suave que parecía surgir del propio ambiente. En ese instante, comprendió que había cruzado un límite reservado para muy pocos, y lo que estaba a punto de ver no pertenecía al mundo humano. Mientras avanzaba, Enoc notó que el cielo se movía como un océano de luz viva. Ondas luminosas respondían a sus pensamientos sin que él pronunciara una sola palabra. Cuando recordó sus días en la tierra, la luz se contrajo como si escuchara su nostalgia. Cuando pensó en Dios, la luz se expandió en un resplandor indescriptible. Aquello no era una visión, era una conversación silenciosa entre su interior y el propio cielo. Allí, nada era casualidad, todo era conciencia pura. Entonces, sintió una fuerza atravesarlo por completo,
como si una energía invisible examinara cada rincón de su ser. Enoc describió que vio todos los recuerdos de su vida pasando ante él como una corriente cálida, decisiones, errores, búsquedas, silencios, oraciones. Nada podía ocultarse. Allí no existían máscaras, ni excusas, ni sombras que esconder. Era imposible mentir donde la luz lo ve todo con la verdad desnuda, y tal pureza era tan abrumadora como hermosa. De pronto, un silencio inmenso lo envolvió. No era ausencia de sonido, era un silencio vivo, denso, casi consciente, como si el cielo entero contuviera la respiración para observarlo. Fue en ese silencio que una voz, surgida no de un ser físico, sino del mismo ambiente, habló dentro de su espíritu: aquí comienza la verdad. Enoc sintió una mezcla de reverencia y temor, pero también una certeza profunda. Lo que venía a continuación cambiaría su comprensión del mundo espiritual para siempre. La luz cambió, volviéndose más profunda, casi líquida, formando patrones que parecían respirar. Entonces aparecieron formas que no eran ángeles aún, sino presencias luminosas, como sombras hechas de energía pura. No pronunciaron palabras, pero transmitieron emociones intensas: vigilancia, propósito, urgencia. Enoc entendió que estaba siendo preparado, examinado espiritualmente, antes de acceder a revelaciones que no podían ser entregadas a un corazón dividido. Allí, cada intención era vista con total claridad. Finalmente, una fuerza suave pero irresistible comenzó a elevarlo hacia un nivel superior. No era un viento ni una mano, era un llamado directo, como si el cielo pronunciara su nombre. Enoc sintió que algo inmenso lo esperaba arriba, algo que desafiaba toda lenguaje humana, y lo más inquietante es que él comprendió que esa revelación no era solo para él, sino para generaciones futuras, incluyendo a quienes escuchan este mensaje hoy, porque algunas verdades no envejecen, despiertan. A medida que Enoc ascendía al siguiente nivel del cielo, la luz dejó de ser suave, y se transformó en un resplandor más intenso, casi afilado, como si cortara el aire mismo. No era una luz que lastimaba, sino una que revelaba. Allí nada podía permanecer oculto, ni siquiera los pensamientos más fugaces. Enoc sintió como sus dudas se evaporaban, no por obligación, sino porque aquel ambiente no permitía la existencia de sombras internas. Era como si el cielo exigiera pureza para continuar avanzando. Entonces apareció algo que lo dejó sin aliento: estructuras enormes hechas de luz sólida, como ciudades suspendidas en la eternidad. No tenían forma humana, ni paredes como las de la tierra, mas se erguían con una precisión impecable, vibrando con una armonía que él jamás había sentido. Enoc entendió que aquello no había sido construido, había sido manifestado. Nada ali era obra das manos, todo era obra da vontade divina, y cada parte de aquel reino parecía observarlo con un silencio expectante. Mientras avanzaba, notó que figuras comenzaron a descender desde lo alto. Eran los primeros seres completamente visibles que encontraba allí. Sus cuerpos parecían hechos de fuego blanco, pero un fuego que no consumía. Sus rostros no tenían rasgos definidos, pero transmitían autoridad y paz al mismo tiempo. Cada movimiento que hacían parecía sincronizado con el ritmo del propio cielo. Enoc comprendió en ese instante que aquellos no eran mensajeros comunes, eran vigilantes, guardianes colocados en aquel nivel para mantener el orden celestial. Uno de ellos se detuvo frente a él. No movió los labios, pero su voz fue clara dentro de la mente de Enoc: no temas lo que verás. Solo quienes fueron escogidos pueden permanecer aquí sin desintegrarse. Enoc sintió un estremecimiento que no era miedo, sino humildad. A presena daquele ser era teo intensa que su alma parecía se curvar socina, como un reflexo natural, diante de tamana santidad. Pero había algo más en aquella frase, una advertencia suave, como si lo estuvieran preparando para algo que desafiaría su entendimiento. El vigilante comenzó a guiarlo hacia un arco de luz que se abría lentamente, como un portal vivo. Enoc percibió que al cruzarlo, nada de lo que él conocía sobre el mundo espiritual seguiría igual. Sus sentidos comenzaron a expandirse. Escuchó melodías que no eran música, sino pensamientos de seres gloriosos que habitaban aquel reino. Sintió el peso de una verdad que se aproximaba,
una revelación que tenía el poder de transformar no solo a quien la recibiera, sino a todos los que buscaban comprender el cielo con sinceridad. Cuando finalmente cruzó el portal, una imagen gigantesca se formó frente a él, un mapa vivo del universo, suspendido en una esfera de luz que giraba lentamente. Era como ver la creación desde el punto de vista divino, entendiendo conexiones que ningún ser humano podría imaginar. Y en ese mapa, Enoc percibió algo aún más perturbador: movimientos, señales, patrones, como si el cielo estuviera revelando no solo el pasado, sino también los tiempos que vendrían. Y fue ahí que él comprendió por qué había sido llamado. Hay visiones que no pueden ser reveladas a quien no está preparado para soportarlas. Cuando Enoc contempló aquel mapa viviente del universo, notó que no era un objeto estático, sino una realidad pulsante, como si cada estrella respirara, como si cada galaxia tuviera un propósito inscrito en su esencia. Lo que más lo sorprendió fue perceber que la creación no era un accidente ni un caos organizado, era un diseño deliberado, lleno de patrones que se repetían como un mensaje cifrado, y cuanto más observaba, más entendía que estaba siendo invitado a leer algo que no había sido escrito con palabras, sino con luz. Mientras la esfera giraba, surgieron líneas de energía que conectaban mundos y tiempos diferentes, tejiendo una red que parecía sostener toda la existencia. Enoc sintió que aquella red también lo atravesaba a él, como si fuera parte de un plano infinitamente mayor. Era una sensa o vertiginosa, comprender que la vida humana, con todo su dolor y dúvida, estaba ligada a un propósito que él jamás imaginó. Allí, frente a esa visión, su propia existencia parecía pequeña, pero nunca insignificante. Era parte de un todo sagrado. De repente, una sección del mapa se iluminó con un brillo más intenso. Era como si el cielo quisiera llamar su atención hacia un punto específico de la historia. Enoc vio acontecimientos que parecían distantes, pero también extrañamente familiares. Vio guerras, reinos siendo levantados y destruidos, vio povos desviándose y retornando, vio sombras tentando envolver la humanidad. Todo se movía con un ritmo preciso, como si cada ciclo repetido tuviera un malío espiritual. Y Enoc entendió que aquello no era una simple visión, era una advertencia. Mientras la luz seguía revelando aquel conocimiento, Enoc sintió que algo se aproximaba detrás de él, una presena inmensa, distinta a los vigilantes, distinta a las sombras luminosas que había visto antes. Esta presencia cargaba una autoridad eteo profunda que el ambiente entero parecía inclinarse. Enoc no necesitó girar para saber que aquello era un mensajero de un nivel superior, un ser cuya palabra podía quebrar o silencio del cielo, o encenderlo con un solo pensamiento. Su espíritu se preparó instintivamente. La voz que escuchó no era un sonido, era un impacto interior que atravesó cada parte de su ser. Mira con atención, Enoc, dijo la presencia, porque lo que ves aquí se repetirá, y quienes no comprendan los Sinais caminarán a ciegas. Cada palabra llevaba un peso que hacía vibrar o mapa ante él, como si la verdad misma reaccionara. Enoc sintió entonces que aquel aviso o pertenencia solo a o pasado o al presente. Era una clave para entender los tiempos finales, los movimientos invisibles que muchos ignorarían por miedo o incredulidad. La luz alrededor comenzó a intensificarse, y Enoc percibió que estaba a punto de ver algo aún más profundo, algo reservado apenas para quienes podrían soportar el impacto espiritual de la verdad. Su corazón aceleró, no de miedo, sino de una conciencia repentina de que o próximo paso revelaría, o que verdaderamente sucedía en los cielos cuando la humanidad dormía. Y él entendió que, si lograba regresar a la tierra con aquella revelación, cambiaría a forma como las generaciones futuras verían a Dios, al tiempo y a sí mismas. Y esa responsabilidad lo envolvió como una llama silenciosa. La luz que envolvía a Enoc comenzó a abrirse como un velo que se retira lentamente, revelando una dimensión aún más alta dentro del cielo. Allí, la claridad no provenía de una fuente, sino de millones de puntos brillantes suspendidos en el aire, como si pensamientos divinos flotaran libres en forma de luz. Enoc sintió que cada destello llevaba un fragmento de sabiduría,
como si el conocimiento celestial estuviera vivo y dispuesto a revelar sus secretos a quien tuviera un corazón preparado. Esa atmósfera era teo pura que cualquier sentimiento humano perdía su peso. Mientras avanzaba, notó que el ambiente no estaba vacío, figuras colosales surgían entre los destellos. Eran seres de una estatura indescriptible, cuya presena hacía temblar el espacio alrededor. No se movían como humanos, sino como ondas de energía que fluían con un ritmo perfecto. Sus cuerpos parecían hechos de múltiples capas de luz, como si cada parte de ellos contuviera una historia, un mamizo, un nombre dado por Dios. Enoc entendió que aquellos eran los ángeles de rango más elevado, los que raramente interactúan con el mundo terrenal. El aire vibró QAND. Uno de ellos giró su atención hacia él. No tenía rostro humano, más una forma luminosa que expresaba autoridad sin necesidad de rasgos. Su voz resonó dentro del espíritu de Enoc como un eco de eternidad. Has sido traído hasta aquí para ver lo que se oculta de los hombres y revelar lo que te sea permitido. Enoc sintió que su alma era sacudida, no por miedo, sino por la grandeza do que estaba diante de sí. Aquella presena carregaba un poder que ninguém na terra podría imaginar. Entonces, el ángel extendió una mano de luz hacia el vacío, y el espacio se abrió como una cortina rasgada por una fuerza invisible. A través de esa abertura, Enoc vio algo que nunca había imaginado: vastas regiones del cielo dedicadas a registrar los actos humanos. No eran libros, ni escritos, sino corrientes de luz que se movían con preciso absoluta. Cada deciso, cada pensamiento, cada gesto feito en la tierra fluía allí como si el cielo lo estuviera guardando en tiempo real. Enoc comprendió, como un impacto profundo, que nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La visión lo estremeció porque entendió que aquella luz no juzgaba con dureza, sino con verdad. Mostraba lo que era, sin adornos, sin disculpas, sin justificativas. Y en medio de aquella observa divina, Enoc sintió una compasión inmensa, como si el cielo no solo viera los errores humanos, sino también sus luchas, sus silencios, su cansancio. Era un aviso que unía justicia y misericordia en una misma respira. Y por primera vez, Enoc percebeu que o seu entendía o peso de ser humano. El ángel entonces cerró la abertura con un gesto leve, como quien apaga una llama sin extinguir su calor. Esto, dijo la voz dentro de él, es apenas el comienzo. Aún te falta ver lo que ocurre en las regiones donde la batalla nunca cesa. La atmósfera alrededor cambió, volviéndose más densa, más profunda, como si el cielo estuviera preparando a Enoc para algo mucho mayor. Y mientras era guiado hacia esa nueva revelación, él comprendió que estaba a punto de testimoniar los secretos que conectan el mundo espiritual con la vida de cada persona que respira sobre la tierra. Cuando Enoc fue guiado hacia la nueva región del cielo, notó que el ambiente se volvió más oscuro, no por falta de luz, sino por la intensidad del resplandor que emanaba de fuerzas que no podían ser comprendidas por una mente humana. Era una oscuridad viva, una sombra llena de propósito, como si allí se escondieran verdades que apenas unos pocos habían visto. En ese lugar, el silencio no era calma, sino expectativa, como el momento antes de una revelación que puede cambiar todo. Mientras avanzaba, escuchó un sonido distante, un eco que no venía de la tierra ni del viento, sino de un choque de energías invisibles. Era un canto profundo, mezclado con un rugido suave, como si dos fuerzas opuestas se encontraran sin descanso. Enoc comprendió que había entrado en un territorio donde la armonía celestial era protegida a través de una lucha constante. No era una guerra como las humanas, sino una batalla espiritual que ocurría más allá del tiempo, donde luz y sombra se enfrentaban por la atención y el destino de la humanidad. Entonces, un arco inmenso de luz se abrió frente a él, y detrás de ese arco, Enoc vio figuras que lo dejaron sin respirar. Eran seres majestuosos, resplandecientes como relámpagos inmóviles, con rostros que no podían ser contemplados por mucho tiempo sin que el alma temblara. Cada uno sostenía algo parecido a espadas hechas de claridad pura, no para destruir, sino para separar, o que es santo do que es falso. Enoc entendeu que estos eran los ángeles guerreros, aquellos que protegen lo que los ojos humanos nunca ven.
La atmósfera se estremeció cuando uno de esos seres se acercó. No necesitó presentarse. Su presencia era una presentación por sí sola. Al detenerse delante de Enoc, su luz envolvió todo a su alrededor, y él sintió que su espíritu era examinado una vez más, pero esta vez con una preciso dolorosa. «Mira bien», dijo la voz del ángel, una voz que parecía venir desde una eternidad de distante, «porque lo que verás aquí explica por qué la humanidad siente cargas que no entiende, y por qué el enemigo busca lo que no le pertenece». El ángel entonces levantó su espada de luz, y lo que Enoc vio hizo estremecer sus huesos. Del otro lado del velo, como sombras retorcidas a punto de romperse, se movían fuerzas oscuras que buscaban corromper todo lo que la luz construía. No eran figuras completas, sino fragmentos, como restos deformados de una rebeldía antigua. Cada sombra llevaba un propósito: confundir, desgastar, dividir, sembrar dúvida donde debería haber fe. Y, sin embargo, cada una era detenida por la luz antes de tocar aquello que había sido consagrado por Dios. Mientras observaba esa batalla silenciosa, Enoc sintió una comprensión dolorosa. Muchas de las luchas que los humanos viven no nacen solo en la mente o en el cuerpo, sino en estas regiones donde las fuerzas invisibles buscan influenciar o corao. Y entonces entendió por qué había sido llevado hasta allí, para testimoniar que nada del que ocurre en la tierra está desconectado de lo que sucede en los cielos. Era una verdad que debía ser revelada, pero apenas a aquellos que estuvieran dispuestos a escucharla sin temor. Mientras Enoc seguía observando aquella batalla silenciosa entre luz y sombra, notó que algo cambiaba en el ambiente, una presión suave, como si el cielo estuviera preparándose para revelar un secreto aún mayor. El aire parecía inclinarse hacia adelante, esperando el momento exacto en que la verdad sería mostrada. Enoc, aunque sobrecogido, sintió una fuerza interior que no venía de él, sino del propio Dios, sosteniendo su espíritu para que pudiera permanecer firme ante lo que estaba por ver. El ángel que lo acompañaba se movió lentamente hacia un espacio vacío, y con un gesto casi imperceptible, abrió un velo invisible. Al otro lado, Enoc vio algo que nunca imaginó: una vasta sala de luz donde miles de seres resplandecientes se reunían como un ejército silencioso. No hablaban, pero sus pensamientos eran melodías que resonaban en el ambiente, creando una armonía capaz de estremecer a cualquier alma humana. Eran los guardianes asignados a proteger destinos, regiones, familias, generaciones enteras. Entonces, Enoc percibió algo aún más sorprendente. Cada uno de esos seres llevaba consigo un fragmento de luz que parecía pulsar con el ritmo de un corazón humano. Comprendió, con un impacto profundo, que aquellos fragmentos estaban conectados directamente a personas en la Tierra. No eran símbolos, eran misiones. Cada luz representaba una vida, un propósito, una historia que aún estaba siendo escrita. Y mientras observaba, Enoc sintió que el cielo cuidaba de la humanidad con una delicadeza que muchos jamás imaginarían. El ángel se volvió hacia él y habló: «Muchos creen que están solos cuando luchan, pero no hay una sola lágrima ni un solo pensamiento que no se ha visto desde aquí». Aquellas palabras golpearon o corao de Enoc como una onda cálida, llena de compasión. Él entendeu que, aunque a humanidade camine ese cegas, nenún paso pasa despercebido. Que os anjos recebían instrues constantes sobre cómo proteger, guiar ou fortalecer aqueles que enfrentan batallas que ninguém ao redor consegue enxergar. Entonces, un cambio brusco ocurrió. Una de las luces en las manos de un ángel comenzó a parpadear rápidamente, como si estuviera en peligro. Enoc vio como un grupo de sombras intentaba envolverse alrededor de ese fragmento, buscando debilitarlo, apagarlo, llevarlo al desánimo. Pero antes de que la oscuridad pudiera tocarlo, otros seres de luz se aproximaron, formando una barrera impenetrable. La batalla era silenciosa para los humanos, pero en aquel reino cada movimiento era sentido como un choque profundo entre fe e dúvida, fora e fragilidade. Enoc comprendió algo que transformaría para siempre su visión. Los humanos enten guerras interiores porque esas guerras existen primero en el mundo espiritual, y cuando alguien na terra pensa que está lutando socino,
Na verdade está apenas vendo a sombra de uma batalha que é muito mais profunda do que imagina. Ele entendeu, entonces, que sua missão no não era apenas contemplar, sino aprender, para que un día pudiera transmitir a verdad a todos aquellos que se senten perdidos, cansados o invisibles, porque para Dios, ningún ser humano es olvidado. Enoc continuó avanzando mientras el ángel lo guiaba hacia una sala donde la luz parecía tener vida propia. No era una luz común, respiraba, vibraba y penetraba incluso los pensamientos más escondidos. Enoc sintió como su interior se expuso por completo, como si aquel lugar revelara todo lo que el ser humano intenta ocultar incluso de sí mismo. Era un reino donde la verdad no se pronunciaba, simplemente existía. En el centro de esa sala inmensa, había una mesa formada de una luz sólida y suave. Sobre ella descansaban numerosos pergaminos que brillaban con un resplandor cálido. Enoc se acercó con reverencia y descubrió algo que lo dejó sin palabras. Cada pergamino contenía la historia completa de una vida humana. Desde el primer suspiro hasta el último pensamiento. No eran destinos cerrados, sino caminos posibles, oportunidades ofrecidas por el cielo antes de que la persona las percibiera. Enoc comprendió cuántas veces Dios guía sin ser reconocido. El ángel tocó uno de los pergaminos y éste se desplegó frente a Enoc, revelando la vida de alguien que atravesaba una profunda tristeza. Enoc vio cada oración silenciosa, cada lágrima derramada en secreto, cada vez que esa alma pensó que Dios no la escuchaba, pero desde la perspectiva del cielo, era evidente, nunca estuvo sola. Cada acto de valentía, cada pequeña victoria ignorada, cada protección que parecía coincidencia, todo estaba registrado con un resplandor especial que demostraba cuánto la amaban desde lo alto. El ángel entonces habló con voz serena. El cielo siempre responde, pero el ser humano rara vez reconoce cuando llega la respuesta. Enoc observó cómo esas respuestas aparecían de formas simples. Una persona enviada en el momento preciso, un pensamiento repentino de esperanza, una puerta que se cerraba para proteger y no para castigar. Allí entendió que los hombres confunden el silencio con ausencia, cuando en realidad el silencio de Dios es, muchas veces, su forma más delicada de guiar. Mientras Enoc observaba, el pergamino cambió de tonalidad, mostrando un peligro que se acercaba a la vida de aquella persona. Vio cómo fuerzas oscuras intentaban manipular sus emociones, sembrar miedo, confusión y agotamiento, pero también vio cómo los ángeles recibían instrucciones directas para protegerla, fortaleciendo su mente, colocando paz donde había caos, impidiendo decisiones impulsivas que podrían destruir su destino. La batalla era invisible en la tierra, pero en el cielo era completamente evidente. Entonces, Enoc comprendió que la mayor guerra de una persona no ocurre a su alrededor, sino dentro de su propio corazón, y entendió también que nadie enfrenta esa guerra en soledad. Conmovido, Enoc miró al ángel y preguntó por qué tantas personas desconocen esta protección constante. El ángel sonrió con una compasión que parecía eterna y respondió, porque olvidan que, incluso en la oscuridad más profunda, Dios sigue escribiendo luz. Aquella frase quedó grabada en el alma de Enoc como una verdad imposible de olvidar. El ángel llevó a Enoc a otra sección del reino, donde la luz cambiaba de intensidad como si respirara con el universo. Allí, enormes puertas transparentes se abrían lentamente, revelando una sala tan vasta que parecía no tener fin. Enoc sintió que cada paso lo acercaba a un conocimiento reservado solo a quienes podían soportar la verdad espiritual en su forma más pura. Una sensación de reverencia lo envolvió, mezclada con un profundo temor santo que lo hacía avanzar sin cuestionar. En el centro de aquella sala, Enoc vio algo que jamás imaginó, un espacio donde se registraban no solo los actos visibles de la humanidad, sino las batallas internas que nadie más ve. Cada pensamiento de rendición, cada intento de seguir adelante, cada momento en que alguien lucha contra sus propios miedos, todo brillaba como destellos suspendidos en el aire. Enoc comprendió, con un estremecimiento, que el cielo valora no la perfección, sino la lucha silenciosa que cada alma libra cuando nadie la está observando. El ángel señaló un punto de luz que palpitaba como un corazón. Cuando Enoc se aproximó,
La luz se expandió y reveló la historia de alguien que estaba a punto de desistir. Era una batalla emocional, invisible para todos, pero completamente evidente en el cielo. Enoc vio cómo la tristeza profunda se mezclaba con una voluntad pequeña, pero insistente, de seguir adelante, y observó algo que lo conmovió por completo. Cada vez que esa persona pensaba, no puedo más, un ángel se acercaba para sostener su mente, incluso cuando ella acreditaba estar totalmente sola. El ángel explicó con voz suave, el enemigo no destruye cuerpos primero, destruye esperanzas. Enoc vio cómo pensamientos negativos eran arrojados contra esa alma como flechas, intentando apagar su luz interior. Pero también vio cómo una fuerza mayor, guiada por el propio Dios, colocaba una protección invisible alrededor de su espíritu. Cada mínima desliz de continuar, cada oración frágil, cada lágrima derramada en silencio era respondida con una intervención sutil, pero poderosa. El cielo peleaba por ella, incluso cuando ella no peleaba por sí misma. Enoc observó entonces un detalle que Odeixou profundamente tocado: cada pequeño acto de fe producía una luz intensa que afastaba a escurido. No era algo grandioso, no eran milagros visibles ni gestos extraordinarios, era la fe cotidiana, casi imperceptible, a veces apenas un susurro. El ángel le dijo: la luz más poderosa no es la que nace del entendimiento, sino la que nace de la confianza cuando no hay respuestas. Y Enoc sintió como esa verdad atravesaba su espíritu como fuego puro. Finalmente, el ángel se aproximó a Enoc y, con una seriedad profunda, dijo: todo ser humano vive una batalla que el mundo ignora, pero en el cielo, ninguna de ellas pasa desapercibida. Enoc sintió un peso sagrado dentro de sí, como si estuviese cargando a conciencia de millares de almas, que nunca imaginan OQANTOS o acompañadas desde lo alto. Entendió que conocer esa verdad lo cambiaría para siempre. Nada de lo que vive el ser humano es pequeño para Dios. Nada, y esa revelación marcó el inicio de algo aún más grande que estaba por venir. Enoc sintió que la atmósfera cambiaba mientras el ángel lo guiaba hacia la última sala de aquella revelación. El aire allí parecía más denso, como si estuviera cargado de una presencia imposible de describir con palabras humanas. Una luz dorada descendía desde lo alto, iluminando un trono que no se parecía a ningún trono terrenal. Era como si estuviera hecho de eternidad. Enoc cayó de rodillas, no por miedo, sino porque su espíritu entendió que estaba entrando en el centro mismo del propósito divino. No había sombras, no había dudas, solo una verdad que se acercaba como un abrazo indescriptible. El ángel se colocó a su lado y dijo con voz suave, casi como un susurro: lo que verás aquí es lo que sostiene el cielo y la tierra. Ante Enoc apareció una visión que lo hizo estremecer profundamente. Vio a innumerables personas en la tierra, luchando en silencio, sintiéndose quebradas, perdidas, cansadas, pensando que Dios estaba lejos. Pero desde aquel trono emanaba una luz que se extendía como un río infinito, alcanzando cada una de esas vidas sin excepción. Enoc comprendió que en un suspiro pasa desapercibido, que en una lágrima cae ignorada, que en un corao quebrado deja de ser tocado por esa luz. La compasión divina era más vasta que el propio universo. Entonces, la voz del trono, una voz que no era fuerte ni suave, sino absoluta, dijo a Enoc: diles que no están solos. Diles que mi silencio nunca es ausencia. Diles que aún en su noche más oscura, yo sigo caminando con ellos. Las palabras vibraron dentro de Enoc como si estuvieran escritas en su propia alma. Era un chamado, un mamiso, una responsabilidad. Él entende que todo o que viu no era apenas para él sino para ser contado, para que aqueles que hoje se senten derrotados, entendan que suas batalhas o vistas suas dores, o ouvidas, suas esperanas, o sustentadas pelo propio seu. La luz entonces envolvió a Enoc por completo, mostrándole escenas de pessoas que estaban beira de desistir, más que serían levantadas por pequeñas intervenciones divinas, una puerta que se abre, una palabra inesperada, un pensamiento de calma justo antes del colapso, la certeza súbita de que ainda há propósito. Enoc vio claramente que nada es acaso, cada detalle, cada mudança, cada atraso,
cada encuentro. Todo estaba siendo conducido por esa luz que vina do trono, y sintió que aquello debía ser revelado al mundo con urgencia. Cuando la luz comenzó a retirarse, el ángel tomó el brazo de Enoc y dijo: regresa, lo que viste debe ser contado, alguien necesita escucharlo hoy. Enoc respiró profundamente, sintiendo que su espíritu había sido marcado para siempre. Ya no era solo un mensajero, era un testigo de algo que transformaría vidas. Sabía que muchos duvidarían, muchos temerían, mas también sabía que muchos serían alcanados como una preciso divina que nunca fala, porque cuando Dios decide hablar, ninguna fuerza puede silenciar su voz. Y ahora, si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo en tu corazón necesitaba recordar que no caminas solo, que tu historia aún está siendo escrita desde lo alto y que la luz que guía tu destino no se apagará. Deja en los comentarios lo que esta revelación despertó en ti, suscríbete para no perder los próximos mensajes y deja tu like para que esta palabra llegue a quien hoy necesita una señal del cielo. Este es tu momento, este es tu llamado, y lo que viene será aún mayor.